Imagínate que dos hombres caminan por uno de los parajes más espectaculares de Cataluña. Es una mañana muy tranquila de diciembre y ambos recorren un sendero de la montaña de Montserrat, un lugar que cada año recibe a miles y miles de excursionistas. Durante unos minutos no ocurre absolutamente nada fuera de lo normal, hasta que de repente uno de ellos desaparece. Una caída de más de 100 metros pone fin a la vida del hombre que caminaba por aquel sendero. En un primer momento, todo apunta a un trágico accidente de montaña, un resbalón, una mala pisada, una desgracia imposible de prever. Pero casi un año y medio después, cuando la mayoría pensaba que el caso estaba completamente cerrado, la investigación dio un giro bastante inesperado. La justicia comenzó a hacerse varias preguntas. ¿Y si aquella caída no había sido realmente un accidente? ¿Y si alguien había intervenido? Lo más inquietante de todo esto es que la única persona que estaba con aquel hombre, con el hombre que cayó y falleció, era su propio hijo. Hola, yo soy Mabel González y durante este episodio seré la anfitriona de la habitación 13. Como muchos saben, la voz habitual del podcast es la de Sebastián. Sin embargo, en esta ocasión y posiblemente en alguno de los próximos episodios estaré acompañándolos yo, ya que Sebastián se encuentra un poco indispuesto y ha decidido tomarse unos días para recuperarse. Por ese motivo, mientras yo esté al frente de estos episodios, la habitación 13 se publicará únicamente en formato podcast, es decir, solo audio. Los episodios en video regresarán junto con Sebastián cuando esté de vuelta. Gracias por acompañarnos y por toda su comprensión y por seguir formando parte de esta comunidad. Ahora sí, pónganse cómodos y bienvenidos a la habitación 13, el lugar donde los casos más oscuros, inquietantes y perturbadores cobran vida. Hoy vamos a analizar uno de los casos que más ha sacudido a España en los últimos meses. La muerte de Isaac Andic, fundador de Mango, un empresario que levantó uno de los mayores imperios de la moda europea y cuya muerte, ocurrida durante una excursión en Montserrat en diciembre de 2024, fue considerada inicialmente un accidente. Sin embargo, con el paso de los meses, la investigación tomó un rumbo completamente distinto. Las autoridades dejaron de centrarse exclusivamente en la hipótesis de un accidente y comenzaron a investigar la posibilidad de que la muerte de Isaac Andic pudiera haber sido un homicidio. Jonathan Andic ha negado que su hijo ha negado cualquier implicación y mantiene que su padre sufrió una caída accidental. Mientras la investigación continúa su curso, será la justicia quien determine qué ocurrió realmente aquel día. Antes de hablar de su muerte, merece la pena entender quién era el hombre que perdió la vida aquel día. Isaac Andic nació en Estambul y llegó a España siendo adolescente junto a su familia. Décadas después fundaría Mango, una pequeña empresa que acabaría convirtiéndose en una de las mayores compañías de moda del mundo, con presencia en más de un centenar de países. Su patrimonio lo situaba entre las mayores fortunas de España, pero quienes trabajaban con él solían describirlo como un empresario reservado, poco dado a los focos y mucho más cómodo tomando decisiones desde un segundo plano que ocupando portadas. Fuera del ámbito empresarial, Isaac Andic era padre de 3 hijos, Jonathan, Judith y Sarah. Aunque los 3 crecieron muy vinculados al negocio familiar, Jonathan era el mayor. Este había desarrollado gran parte de su carrera dentro de Mango y durante años fue considerado la persona llamada a continuar el legado empresarial de su padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer tensiones, que según la investigación judicial sería uno de los elementos que más tarde cobrarían importancia. La defensa de Jonathan sostiene, por el contrario, que como ocurre en muchas familias,
existieron desacuerdos, pero nunca una ruptura que pudiera explicar las sospechas actuales. Precisamente esa diferencia de versiones es uno de los aspectos que hoy intenta esclarecer la investigación. La mañana del 14 de diciembre del 2024 parecía una más. Padre e hijo habían decidido pasar unas horas juntos recorriendo la montaña de Montserrat, uno de los lugares más emblemáticos de Cataluña. Sus senderos atraen cada año a miles y miles de excursionistas y amantes de la naturaleza, aunque algunas de sus rutas atraviesan zonas escarpadas donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias fatales. No era una visita improvisada. Isaac disfrutaba de la naturaleza y conocía bien aquel entorno. Nada hacía pensar que aquella caminata terminara convirtiéndose en noticia en todo el país. Durante buena parte del recorrido, todo transcurrió con absoluta normalidad, hasta que, en un momento del recorrido, todo cambió. Isaac Andic cayó por un desnivel de más de 100 metros. La caída fue totalmente devastadora. Jonathan, su hijo, era la única persona que se encontraba con él en ese instante, y fue quien alertó a los servicios de emergencia. En pocos minutos se activó un amplio dispositivo de rescate con efectivos de los Mossos d'Esquadra, bomberos y servicios sanitarios. Sin embargo, cuando los equipos consiguieron acceder hasta el lugar donde había quedado el cuerpo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La noticia comenzó a difundirse con rapidez. Había fallecido el fundador de Mango, uno de los empresarios más importantes de España. La conmoción fue inmediata. Mango emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida de su fundador. Empresarios, representantes políticos y personalidades de distintos ámbitos trasladaron públicamente sus condolencias a la familia. Durante aquellos primeros días, prácticamente nadie puso en duda lo ocurrido. Todo parecía indicar que Isaac Andic había sufrido un trágico accidente durante una excursión por la montaña. Pero, mientras el país despedía al empresario y los homenajes ocupaban titulares, la investigación continuaba avanzando. Y poco a poco comenzaron a aparecer preguntas para las que, de momento, nadie tenía una respuesta clara, porque había algunos detalles que no terminaban de encajar, y serían precisamente esos detalles los que acabarían cambiando por completo el rumbo del caso. Pasemos a hablar ahora un poco del papel que jugaba su hijo en la compañía Mango. Aunque es verdad que Jonathan llevaba años vinculado al negocio familiar, en 2014 asumió un papel mucho más relevante dentro de Mango. Sin embargo, aquella etapa no comenzó como la familia esperaba, pues ese mismo año los beneficios de la compañía se desplomaron un 96%, una caída que encendió todas las alarmas dentro de la empresa. La situación terminó agravándose y en 2016 Mango registró las mayores pérdidas de su historia hasta ese momento. Ante ese escenario, Isaac Andic decidió reorganizar por completo la dirección de la compañía y apartó a su hijo Jonathan de la gestión ejecutiva y confió el liderazgo de Mango a Tony Ruiz, alguien de su máxima confianza que acabaría convirtiéndose en una de las piezas claves de la recuperación de la empresa. Aquella decisión supuso un punto de inflexión. Aunque públicamente la familia mantuvo la discreción que siempre la había caracterizado, años después los investigadores pondrían el foco en aquella relación entre padre e hijo para tratar de determinar si esas diferencias empresariales habían quedado únicamente en el ámbito profesional o, por el contrario, si también habían afectado
a su relación personal. Por otra parte, otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fueron las distintas explicaciones que Jonathan Andick ofreció durante las horas posteriores a la caída. La primera llamada a los servicios de emergencia se produjo a las 12:36. En aquella llamada, él explicó que creía que su padre se había caído por un desnivel mientras realizaban la ruta por Montserrat. Y un poco más tarde hubo una segunda comunicación con los servicios de emergencia. Allí su relato incorporó nuevos matices. En esa ocasión explicó que caminaba unos metros por delante de su padre cuando escuchó el ruido de unas piedras desprendiéndose, y al girarse aseguró haber visto cómo su padre caía por el barranco. Posteriormente, durante su declaración ante los mozos de escuadra, volvió a describir aquellos instantes con un ligero cambio de enfoque. Relató que vio caer una figura y que casi al mismo tiempo escuchó los gemidos de dolor procedentes del fondo del desnivel. Las tres versiones mantienen la misma idea de fondo, que Isaac Andick sufrió una caída mientras ambos caminaban por la montaña. Sin embargo, los investigadores consideran que estas pequeñas diferencias entre las declaraciones merecen ser analizadas dentro del conjunto de la investigación. La defensa, por su parte, sostiene que esas variaciones son compatibles con el estado de shock de una persona que acaba de presenciar un acontecimiento tan traumático como este. Y es verdad que desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, es verdad que es un hecho totalmente traumático que te puede dejar totalmente impactado, pero para mí la pregunta clave aquí es: si tú solo te encontrabas con tu padre, ¿cómo es que en alguno de tus relatos tú crees que ha sido tu padre el que se cae? Creo que es evidente que ha sido tu padre el que se ha caído, teniendo en cuenta que en esa zona solo estaban ustedes dos. Creo que es evidente que para muchos estos pequeños cambios de testimonio, aunque sean muy ligeros, pueden resultar un poco sospechosos. Aún así, tenemos que seguir analizando todo lo que ha ocurrido. Y entre esas cosas es que tras la caída de Isaac Andick, los especialistas comenzaron a analizar cuidadosamente el terreno donde supuestamente se había producido ese resbalón. Allí encontraron una única marca sobre la tierra, una especie de hundimiento que en un primer momento podía parecer una huella dejada por un pie al perder el equilibrio. Sin embargo, los peritos decidieron reconstruir esa marca en varias ocasiones para comprobar cómo podía haberse formado. Y según recoge el auto de la magistrada, realizaron hasta 4 reconstrucciones diferentes y todas llegaron a una conclusión similar. Para conseguir un hundimiento como el hallado en el lugar de los hechos, no bastaba con que un pie resbalara de forma accidental. Según los expertos, era necesario que la suela del zapato ejerciera una presión deliberada contra el suelo y se deslizara repetidamente, frotando hacia adelante y hacia atrás al menos 4 veces, hasta dejar una marca con esas características. Dicho de otra forma, no se trataría de la huella que normalmente dejaría una persona al perder el equilibrio en una fracción de segundo. Según la valoración recogida por la magistrada, esa marca requería un movimiento continuado de fricción sobre el terreno,
algo que, según esa interpretación pericial, no parecía compatible con un simple resbalón fortuito. Precisamente por ello, esta evidencia pasó a convertirse en uno de los indicios que llevaron a los investigadores a contemplar la posibilidad de que la caída pudiera no haber sido accidental. Porque yo leyendo, no sé ustedes, pero yo leyendo esto específicamente, las pruebas que ellos hacen, la forma en la que ellos lo determinan, que se tuvo que haber ejercido una presión muy deliberada y que tuvo que haber una fricción y un movimiento, ¿vale? A mí todo esto me suena un poco a forcejeo. Es verdad que esto lo tendrán que dictaminar en un juicio, pero esta es mi hipótesis, mi conclusión. Ahora bien, continuemos. Otro de los detalles que también quedó reflejado en la investigación fue que, según declaró Jonathan Andick a los Mossos de Escuadra, padre e hijo ya habían recorrido ese mismo sendero aproximadamente 2 semanas antes. Es decir, no se trataba de una ruta completamente desconocida para ellos, sino de un camino que en teoría ambos habían transitado recientemente. Por sí solo, este dato no demuestra que ocurriera nada irregular. Sin embargo, pasó a formar parte del conjunto de circunstancias que los investigadores tuvieron en cuenta al reconstruir los hechos. Si ambos conocían el recorrido, ¿qué ocurrió exactamente aquel día para que Isaac Andick acabara precipitándose por el barranco? Esa es una de las muchas preguntas que la investigación trata de responder. Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el recorrido realizado por Jonathan Andick en los días previos a la muerte de su padre. Según la información incorporada a la investigación, el sistema de geolocalización de su vehículo, un Mercedes clase G, situó el coche en la zona de Cobalto los días 7, 8 y 10 de diciembre del 2024. Esos desplazamientos, según consta en las diligencias, también quedaron reflejados por distintos registros, entre ellos cámaras de tráfico y sistemas de control de circulación. Este dato despertó el interés de los investigadores porque, según las actuaciones judiciales, Jonathan habría acudido en varias ocasiones al mismo entorno en el que pocos días después fallecería su padre Isaac Andick. El motivo de estos desplazamientos forma parte de las cuestiones que en la investigación trata aún de esclarecer. Pero había otro aspecto que también llamó la atención de los Mossos de Escuadra, y es que en marzo de 2025, cuando el caso comenzó a recibir una mayor atención mediática y trascendieron las primeras informaciones sobre la investigación, Jonathan sustituyó su teléfono móvil, el que utilizaba el día de los hechos, por un nuevo dispositivo. Según su versión, el cambio se produjo porque el terminal anterior le había sido robado durante un viaje a Quito, en Ecuador. Los investigadores realizaron distintas diligencias para intentar reconstruir la información contenida en ese teléfono y comprobar las circunstancias del supuesto robo. Además, el nuevo dispositivo no conservaba una copia completa del teléfono anterior, lo que dificultó recuperar determinadas comunicaciones que realmente podrían haber resultado útiles o de interés para la investigación. La defensa sostiene que el cambio de teléfono simplemente obedeció al robo sufrido durante ese viaje y niega que exista relación alguna entre ese hecho y la muerte de Isaac Andick. Precisamente por ello, pues corresponde a la investigación judicial determinar qué relevancia, si es que la tiene, puede atribuirse a estos elementos dentro del conjunto de las diligencias.
En este aspecto en particular, aunque sí que considero que es un poco extraño que él no tuviera una copia completa de su antiguo teléfono en su dispositivo nuevo, sí es verdad que no me parece tan extraño que no haya decidido denunciar el robo de su teléfono, teniendo en cuenta que es una persona con tantísimo dinero. Probablemente sustituir su teléfono realmente no le causaba ningún tipo de inconveniente y probablemente sería mucho más incordio para él tener que ir a denunciar que simplemente olvidar el tema y comprarse uno nuevo. Ese es mi punto de vista específicamente con el tema de su teléfono móvil, aunque sí que se me hace un poco extraño que no tuviera una copia de seguridad y que su nuevo dispositivo no tuviera toda la información de su móvil anterior. Ahora bien, con el avance de la investigación y la aparición de los distintos indicios, la jueza acordó investigar a Jonathan Andick por un presunto delito de homicidio. Tras su detención, quedó en libertad provisional después de prestar declaración y abonar la fianza impuesta por el juzgado, fijada en 1.000.000 de euros. Desde el primer momento, Jonathan ha negado cualquier implicación en la muerte de su padre y mantiene que todo se debió a un trágico accidente durante la excursión por Montserrat. A día de hoy, la investigación continúa abierta y será la justicia la que deba valorar todas las pruebas, los informes periciales y las declaraciones practicadas para decidir si existen elementos suficientes para que el caso continúe su recorrido judicial. Por el momento no existe una sentencia que determine qué ocurrió realmente aquel 14 de diciembre del 2024, por lo que la muerte de Isaac Andick sigue rodeada de numerosas preguntas. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. Durante mucho tiempo todo el mundo creyó que se trataba de un accidente de montaña. Y hoy esa versión convive con otra hipótesis que la justicia continúa investigando. Solo el tiempo dirá cuál de ellas es la que finalmente consiga sostenerse ante un tribunal. Si te ha gustado este episodio de la Habitación 13, por favor suscríbete para no perderte los próximos episodios. También puedes dejar un comentario. Por ejemplo, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que estamos ante un trágico accidente o piensas que hay indicios que apuntan en otra dirección? Por favor, déjanos tu teoría en los comentarios. Y por supuesto, si hay algún caso que te gustaría que investigáramos o analizáramos en un próximo episodio, por favor cuéntanos cuál es. Leemos absolutamente todos los comentarios y muchas de las ideas para futuros capítulos salen precisamente de ustedes. Mientras tanto, nosotros ya estamos trabajando en 2 casos que prometen dar mucho de qué hablar. Uno de ellos es el caso de Celeste Rivas, una joven cuyo asesinato ha generado una enorme polémica por la presunta implicación de un conocido cantante. Y el otro caso es el de Mackenzie Shirila, una joven que protagonizó un accidente de tráfico en el que murieron su novio y el mejor amigo de este, y que terminó siendo considerada la principal sospechosa de lo ocurrido. Sabemos que este ha sido un episodio un poco más corto de lo habitual, pero esperamos de corazón que lo hayan disfrutado y que les haya resultado tan interesante como a nosotros prepararlo. Y recuerden, algunas habitaciones nunca revelan todos sus secretos. Yo soy Mabel González y nos vemos en el próximo episodio de la Habitación 13.